Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos Tarjeta Roja, últimos 4 programas del año, últimos 4 programas de este primer ciclo en la pantalla de la televisión uruguaya del debate de jóvenes políticos. Primera vez que esto pasa en la historia de la televisión. Bienvenida, ¿cómo le va? Agustina. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Me alegro. Joaquín, bienvenido. Un gusto, Nicolás, estar una noche más con ustedes, con todo el equipo y la teleaudiencia que nos acompaña. Si habrá temas en Maldonado, ¿eh? No dejamos de producir temas, No, ¿viste? tremendo, Es una cosa todo el día algo nuevo. sistemática. Muy bien, bienvenido, Diego, ¿cómo le va? Todo bien, Nico, muchas gracias. Bueno, felicitaciones para Andrés Ojeda, ¿no? Tenemos que felicitarlo. Su sector de alguna forma lo termina apoyando. Sí, nuestra agrupación. ¿Cómo es el hashtag? Yo voy con Andrés. Sí, voy con Andrés. Voy con Andrés, muy bien, ¿eh? No, pero ¿de qué se ríen? Si es real. Voy con Andrés, sí, el hashtag, ¿no? Está bien. Bueno, ¿cómo espere que no lo salude. Disculpe. ¿Cómo estuvo todo? Bien, bien, contentos, la verdad, ya veníamos en un proceso interno de discusión, como varias veces me lo preguntaste. Sí, por eso. Contentos, Y salió. Contentos con la decisión, creemos que es una... No queríamos generar presión, pero terminó saliendo, cero. Perfecto. ¿Unanimidad en el sector? Sí, todos contentos. Muy bien, perfecto. Bienvenido, ahora sí, ¿cómo le va, Wilson? Muchas gracias Nico, un saludo a la audiencia. Yo creo que sí, que de alguna manera presionamos un poco la decisión, ¿no? El programa pasado se le preguntó o no, o el anterior. Casi todo el programa, te diría, ¿eh? Hace semanas, ¿no? Claro, Hace semana. La opinión más esperada del país era. Exacto. Desde que apareció Robert Silva, Gurméndez, Acosta y Lara, dijimos, bueno, falta Era alguien la más. ¿Quién incógnita. falta? ¿Con quién van? Era la incógnita. Yo pensé que iba con el comandante Acosta y Lara, pero al final no cuadró. Estoy con la remera, me siento como identificado. Bueno, Me falta el gorrito, ¿no? vamos a hablar de 3 temas hoy casi en realidad son 2 de debate y el último de opinión. Hoy vamos a hablar sobre la situación de Punta Ballena, esta iniciativa privada de poder construir en una zona en la cual hay muchos vecinos que están en contra. De hecho, ya les voy aclarando que hemos pedido la opinión a la gente a través de Instagram en @tarjetarrojabtv y casi te diría que es unánime todo el mundo en contra de este proyecto. Veremos qué medida toma el Ministerio de Ambiente y demás. Bueno, está Joaquín hoy, que de alguna forma es representante del departamento fernandino para hablar sobre este tema. Nuestro Schiaretti. ¿Cómo? Nuestro Schiaretti. Sí, porque claro, el Schiaretti que decía en Córdoba sería, ahí va, exactamente, sería Y nuestro el Garlo. conductor vino Sería nuestro con Garlo. una remera por el tema, ¿no? Por la temática de Claro, Punta sí. Ballena, verde. Ambiental. Exacto. Me gusta. Compromiso muy fuerte. Me la regaló Martina, claro, ahí va. Bueno. Le mandamos un abrazo a Un saludo a Martina. Martina Casas No es necesario. y a Inés también. Sí, está bien. Un abrazo para ella. Bueno, con respecto al tema de las preguntas era, ¿qué opinión tenés sobre el proyecto inmobiliario en Punta Ballena? Esa es la pregunta que nosotros te hacemos en @tarjetarrojabtv en Instagram. Y también en Instagram, más adelante, te contamos un poquito todo sobre lo que pasó con el cierre de Casa de Galicia. Recuerden que esto ya estuvimos hablando en su momento, pero en el Parlamento se trataron 2 proyectos. Uno inicialmente que era del Ejecutivo, que era para tratar de resolver de alguna forma la situación de los trabajadores que se quedaron sin trabajo en Casa de Galicia. Allí había un aporte de 8 millones de dólares por parte del Poder Ejecutivo, pero luego el Frente Amplio, con Cabildo Abierto y con algunos legisladores nacionalistas, buscaron mejorar eso y ofrecieron de alguna forma 30 millones de dólares. Bueno, entre idas y vueltas se terminó aprobando ese proyecto con votos de Cabildo Abierto, con votos del Frente Amplio, con algunos legisladores del Partido Nacional, tanto en diputados como en el Senado. Y cuando se promulga la ley de alguna forma, la termina vetando en parte el presidente de la República. Y parte de lo que veta es precisamente el apoyo económico sobre esa ley. Por lo tanto, hoy, además de ponerlos al tanto de lo que fue pasando durante todo, en el final les terminamos opinando sobre si ustedes qué opinan de alguna forma del accionar del presidente de la República respecto de este veto parcial sobre el Casa de Galicia, porque obviamente los aportes, económicos para atender la situación de los trabajadores no es la misma, ni cerca. Estamos hablando de mucho menos dinero, porque el Poder Ejecutivo plantea hasta 8 millones, que es lo que puede, dice el presidente, acceder. En el caso del proyecto que se había votado, decía 30 millones de dólares. Así que son los dos temas que hoy vamos a tocar, pero además también en el final queremos una opinión, como ya es habitual en este programa, de temas cotidianos del presente, sobre lo que pasó el domingo pasado en el balotaje de Argentina. Allí estuvimos para Canal 4 y mucha sorpresa de alguna forma por la diferencia. Sorpresa por la diferencia. Ya en la tarde se veía venir que la cosa venía para el lado de Milei, pero se hablaba de una diferencia acotada. 3-4 puntos decían en el búnker de Milei.
un punto abajo, decían, el búnker de Massa. En un momento hasta los de Massa decían que estaban arriba, un punto. Pero la realidad es que cuando aparecieron los números, el primer número, a las 8 de la noche, 14 puntos. Y después de ahí se fue acortando un poquito, terminó siendo 11 y algo, ¿no? Pero una diferencia importante de Milei, que gana entonces la elección, que es el presidente electo, que habló con el presidente de la calle Pou. Diana Mondino, que va a ser la canciller, estuvo en la casa del embajador, allí estuvimos nosotros. Y bueno, y también, obviamente, se prepara ya Milei, mañana se va, Milei se va mañana para Nueva York, después va a ir a Israel, a Tel Aviv, y bueno, se prepara para asumir el 10 de diciembre, va a ir el presidente, va a ir el canciller de la República. Vamos a empezar con el tema, ¿les parece? Empecemos con Punta Ballena, vamos a la presentación, dale. Un proyecto inmobiliario privado con una inversión de $100 millones liderado por un empresario argentino genera polémica en el balneario de Punta Ballena, ubicado en el departamento de Maldonado. El mismo se desarrollará en 9 hectáreas de terreno donde se edificarían 29 edificios con 320 apartamentos. Según un informe del Ministerio de Ambiente, además del impacto negativo que tendría en la biodiversidad de la zona, la construcción de esta iniciativa afectaría el 34.6% del área en vegetación natural de Punta Ballena. Vecinos de la zona se manifestaron en contra e hicieron llegar al ministerio 11.000 firmas en repudio al proyecto. Vamos a empezar con el locatario, ¿les parece? Adelante. Adelante, Joaquín Garlo. ¿Qué opinión tiene sobre este proyecto? Bueno, en primer lugar, señalar que el tema de Punta Ballena es un problema histórico. Y digo un problema porque en la década del 60, la Intendencia de Maldonado intentó expropiar esa tierra, la punta propiamente dicho de Punta Ballena, y ese proceso se vio interrumpido por la dictadura civil y militar, y eso derivó en un juicio iniciado por los herederos de Antonio Lucich, que la Intendencia de Maldonado terminó perdiendo en el año 2001, y ahí se comienza a gestar un acuerdo entre los privados y el gobierno departamental para intentar preservar algo público de Punta Ballena. Finalmente ese acuerdo se ratifica en el 2017 y se inicia este proceso que nos lleva hasta esta etapa en la que nos encontramos ahora ante la otrora DINAMA, hoy Ministerio de Ambiente, otrora Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, en el que se está pidiendo una autorización ambiental previa para poder concretar un proyecto que consiste en la construcción de 29 bloques de apartamentos en uno de los lugares más icónicos del Uruguay. No solamente de Maldonado, no solamente Punta Ballena es parte de la identidad del departamento de Maldonado, sino que es parte de la identidad del Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Ministerio de Turismo sale a vender el Uruguay natural, cuando arma las publicidades que se presentan en el mundo entero, cuando le lleva a los mandatarios extranjeros el libro de nuestro país, tienen la tapa de la foto de Punta Ballena. O sea, Punta Ballena es un lugar icónico de todas y todos los uruguayos. Sí es cierto, hay propiedad privada ahí, hay tierra que es privada, pero eso no implica que se pueda hacer cualquier cosa, porque el derecho a la propiedad privada tiene sus limitaciones, en base al interés general y de conformidad con la ley. Y en base a los aspectos que se planteaban allí en el informe, hay no solamente cuestiones ambientales, sino también cuestiones sociales que están vinculadas al proyecto, que llevan a concluir que los impactos que generaría la construcción de estos bloques de apartamentos serían irreversibles e irreparables y causarían un daño que sería muy significativo para ese lugar tan especial, tan trascendental para el departamento de Maldonado y para todo el país. Antes de darle la palabra a los demás, un poco también poner en contexto, Joaquín, cómo se presenta toda esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo fue el tema, cómo se trató y qué discusión tuvo allí en Maldonado el tema? Bueno, como les decía, la historia viene larga de muchos años atrás, ¿no? Que termina con esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia que determina que la tierra es privada en el año 2001 y ahí comienzan negociaciones entre la Intendencia y los privados que terminan en un acuerdo en el año 2017 ratificado por la unanimidad de la Junta Departamental en aquel entonces, con la idea de poder preservar dentro de toda esa masa de tierra privada algunos lugares públicos, principalmente la ruta panorámica que todos conocemos y los miradores que están ubicados a los costados del lomo de la ballena y en la punta propiamente dicha. A raíz de ese acuerdo, el privado comienza a gestionar ese permiso ambiental que nos lleva hasta esta etapa, que es una etapa de participación pública, que es la etapa de puesta de manifiesto, en la que, como decía el informe, se han presentado al día de hoy más de 11.000 expresiones en la puesta de manifiesto. Es una cifra récord histórico nacional
de participación pública en un proceso ambiental. Superó a UPM. O sea, estamos ante el proceso de participación ciudadana más importante de la historia del país desde que existe. Y no solo votaron ferrandinos. Puede participar personas de todo el territorio nacional, no tienen por qué ser ciudadanos, pueden ser habitantes de la República que tengan algo que decir respecto al proyecto. Y además logramos, la sociedad civil de Maldonado logró, a raíz de una petición que se presentó ante el ministro Bouvier, extender el plazo de la puesta de manifiesto hasta el 11 de diciembre. Y la invitación a toda la teleaudiencia, quienes quieran manifestarse respecto a este proyecto, pueden hacerlo en el formulario que está en la página del Ministerio de Ambiente, que allí se recogen todas las expresiones en esta puesta de manifiesto. ¿Qué opinión tienen de este lado sobre el tema puntualmente y sobre qué debería hacer el Ministerio de Ambiente con este dato, ¿no? 11.000 firmas en contra de este proyecto. Yo creo que es contundente, coincido y comparto el análisis que hacía Joaquín y el análisis histórico también de la situación. No solamente va a tener un impacto ambiental, sino que también un impacto en la comunidad de la zona. Celebro la manifestación pública que hicieron los vecinos y las vecinas y hasta gente quizás no residente de Maldonado que se acercó a Punta Ballena a reclamar por lo que es nuestro. Es un bien público de los uruguayos y de las uruguayas y celebro que en este país la gente pueda unirse y defender lo que es suyo, más allá del impacto ambiental que tiene la construcción de los 29 edificios, como decía el informe y como explicaba Joaquín. Creo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en su momento había nombrado a Punta Ballena uno de los 5 puntos geológicos más importantes del Uruguay. Entonces, con toda esa riqueza que tiene ese lugar, esa zona, y lo que significa para el Uruguay, turísticamente, creo que no hay mucho más para decir, ¿no? Creo que ya es contundente. ¿Te acordás en qué año fue esa denominación de Punta Ballena? No. Tengo el apunte, no tengo el año. Lo vamos a buscar ahora. Diego, ¿qué opinión tienes vos? Yo realmente creo que estoy de acuerdo en gran parte de lo que decían Joaquín y Wilson. Me parece que si me preguntás a mí por el proyecto, no me gusta, estoy totalmente en desacuerdo. Lo que sí me falta es un argumento no político o subjetivo para decir que no al proyecto y que no sea ambiental. Claro. ¿Me explico? O sea, porque lo que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, en definitiva, es determinar si el impacto ambiental es lo suficientemente grande y grave como para que ese proyecto entre privados no se lleve adelante. Entonces, ¿qué herramienta tenemos nosotros, como decía Wilson, como ciudadanos, como orientales, como uruguayos, para decirle que no a ese tipo de proyectos que tanto daño le pueden generar, no solo ni que hablar del patrimonio, a la cultura, a la sociedad, y en definitiva a la convivencia que tienen sobre todo los ciudadanos de Maldonado? Yo me pregunto y me gustaría justamente avanzar en ese sentido, porque creo que el proyecto no está bueno, por lo menos para nosotros, es algo que está bastante consensuado. Me gustaría que existiera una herramienta distinta al rechazo ambiental, porque si realmente mañana nos topamos con que no tiene ningún impacto ambiental, lamentablemente el Ministerio de Ambiente le va a tener que decir que sí. Y le va a tener que decir que sí porque no tiene las herramientas políticas para decirle que no. En este caso, de todas maneras, ha sido contundente la respuesta de la academia, sí, no totalmente. solamente de la Universidad de la República, de organismos internacionales que ya se han manifestado con solventes argumentos técnicos respecto a el impacto ambiental irreparable, irreversible. Se están recogiendo, ¿no? y se está haciendo el análisis. Exacto, pero y bueno, además, veremos cuando se termine cómo no solamente desde el punto de vista ambiental, sino por lo que planteaba Wilson, la cuestión patrimonial e identitaria juega mucho en este tipo de cuestiones, porque en base a lo que planteábamos anteriormente, estamos hablando de un lugar que forma parte de la identidad más pura y más esencial de uno de los puntos más importantes de la costa de todo el país. Entonces, yo coincido con Diego, tenemos que también tomar esta situación como ejemplo y como aprendizaje para ver cómo nos enfrentamos al problema del desarrollo de la piqueta fatal del progreso, ¿no? Y eso es algo que se da constantemente en la zona costera del Uruguay, ¿no? En Maldonado ya no es la primera vez, si bien es la primera vez que se da un movimiento tan masivo.
pero constantemente se están construyendo edificios en las zonas de la playa. Sí, claro. Y en este sentido, creo que el Ministerio de Ambiente debería, y la Dinama, debería jugar un contralor muy fuerte, debería tener más recursos para justamente controlar que no se violen las normas ambientales. Déjeme un segundito preguntarle a Agustina a ver qué le parece, porque no le hemos preguntado todavía. Bueno, yo igual venía bastante callada porque coincido con la mayoría de las cosas que se han dicho. Me queda la duda de, o sea, hay dos grandes no, que son por un lado el ambiental. Ya la academia ha dado pruebas suficientes de que va a tener un impacto ambiental muy grande e irreversible. Y por otro lado, la voluntad ciudadana. Tenemos las 11.000 firmas de las que hablaba Joaquín. Tenemos una cuestión patrimonial. Entonces, no me queda claro cuál es el otro argumento que necesita el Ministerio de Ambiente para plantarse y para decir, bueno, no vale todo en el urbanismo. No podemos vender porque sí y a cualquier costo nuestro patrimonio ambiental, turístico, patrimonial. Entonces esa me queda la duda para Diego de cuál es el otro argumento, de qué calidad el argumento que precisa. En realidad no es el argumento en sí. Todos esos aportes que bien dijo Joaquín y que bien mencionás se están recogiendo y se están haciendo en la investigación. Lo que se queda esperar es la investigación que tiene que hacer el propio ministerio. No se trata de que vaya a organizaciones y en base a eso simplemente casi que por un trámite burocrático se dice que sí. El ministerio tiene que hacer su investigación y en base a esa investigación lo tiene que hacer. A lo que voy y lo que decía Wilson es: yo no creo que esto solo tenga que tener un veto ambiental. Yo creo que esto nosotros tenemos que generar las herramientas para, por cuestiones de interés general, poder de alguna forma como ciudadanos vetar este tipo de instancias. Y hay otra cuestión en ese sentido, en base a lo que plantea Agustina: la participación ciudadana en este tipo de procesos no tiene fuerza vinculante. Estamos en un nivel muy deficitario de participación pública, de incidencia de la comunidad en la toma de decisiones por parte del Estado en este tipo de asuntos. No solamente en las cuestiones ambientales, también en las de ordenamiento territorial, por ejemplo. Y a pesar de que la ciudadanía se manifieste, a pesar de que las propias oficinas técnicas del Ministerio de Ambiente hagan informes negativos, si el ministro quiere y se le antoja, puede aprobarlo igual. Como ya sucedió, no con este ministro, sino con el anterior, con el ministro Peña, cuando se trató el caso de Marina Beach, un proyecto inmobiliario sobre la costa, también en Maldonado, donde todas las oficinas técnicas del Ministerio de Ambiente decían que el proyecto no debía ser aprobado, y aún así, con todos los informes técnicos, no solo del Ministerio, de la Academia también, y con toda la fuerza ciudadana, aún así el ministro Peña autorizó el proyecto. Entonces, hay una incidencia muy fuerte de lo político, de la decisión política, de cómo el sistema político se enfrenta a estas situaciones y cómo también contemplamos la participación ciudadana en términos reales, de darle lugar a la voz de la gente. Sí, el tema de la participación ciudadana, igualmente, en este caso, a mí me sorprende la cantidad de adhesiones en contra que tiene este proyecto. Es porque histórico, no se junta tanto 11.000 firmas de un día para el otro. Pero en menos de una semana. Hay casi unanimidad en el sistema político. Sí, eso iba a decir. No he visto a ningún actor salir a hablar a favor de este proyecto. Yo realmente lo que creo que está sucediendo ahora es que todo está siguiendo su propio curso. Digo, me parece que no hay nada extraño en todo este proceso. Al revés, creo que se están dando justamente todas las instancias necesarias para escuchar a todo el mundo, para que el proceso sea lo más amplio posible. Por eso repito que me parece que no solamente nos tenemos que quedar con lo medioambiental. Creo que tenemos que avanzar en cuestiones políticas y de desarrollo sostenible y cultural y social, que van muchísimo más allá del ambiente. Y el mecanismo de protección también, ¿no? Que es lo que está faltando. No tenemos las suficientes herramientas jurídicas e incluso de protección de este tipo de espacios, y es un debe que tiene el Estado uruguayo, y creo que es una buena oportunidad para aprender de este tipo de experiencias y poder mejorar también el sistema legislativo uruguayo, nacional, para poder evitar que estas cosas sigan sucediendo, porque como bien planteaba Wilson, este es un granito más de arena de una constante que se viene dando en toda la costa uruguaya. Pienso en Costa Azul, en Rocha, lo que pasó hace unas semanas atrás, donde se destruyó por completo la faja de defensa de costa, con total impunidad. Bueno, y siempre las ideas que siempre andan rondando, sobre todo sobre Cabo Polonio. Cabo Polonio es uno de los principales intereses de muchos empresarios por todas sus virtudes, y en definitiva siempre está ahí a la espera de ser atacado, y por eso creo que no solamente podemos pasar por lo ambiental, sino que tenemos que tener herramientas bastante más duras con respecto a ese tipo de cosas. ¿Quieren saber lo que piensa la gente? Mirá, arrancamos. Hay mucho, ¿eh? Ariel dice: nadie piensa en la inversión y en el trabajo.
Pero Uno a por favor. favor, en Maldonado, si habrá gente Mirá, que piensa en la inversión en el Ayer trabajo. me contestó el BPS una solicitud de acceso a información pública respecto a la actividad concretamente en la industria de la construcción. En Maldonado, a agosto de este año, hay 9.000 trabajadores en actividad en la construcción con proyectos que son normales. La mayoría ajustados a la norma, algunas excepciones, sí es cierto, pero la inversión en Maldonado existe, hay una tasa de actividad importante, nos preocupa más que nada la informalidad, pero el desarrollo, el progreso económico no puede ser a cualquier costo, porque el principal capital que tiene Maldonado y que tiene la costa uruguaya es el patrimonio natural. Y si hipotecamos ese patrimonio natural en pos de un desarrollo económico, de un progreso en materia económica, nos vamos a quedar sin esa joya fundamental que es nuestra naturaleza y el principal atractivo para la industria turística. Acá tengo otro Joaquín que dice Punta Ballena no se toca. Después tengo a Yas que dice un desastre, afectación de la biodiversidad, paisaje, ambiente, entre otras. Mafon dice desastre desde cualquier punto de vista, sobre todo ambiental y paisajístico. Vero dice si el ministerio lo aprueba es una aberración. Hay 2 especies que existen solo en Punta Ballena. Después además agrega que no se haga ni un edificio. También por acá tenemos a Vicky que dice Punta Ballena tiene que ser protegida. Rosina dice negativo 100% este proyecto. Por aquí Amorín dice de las peores ideas que he visto en mucho tiempo. Otro dice tristísimo legado, digo otro porque no sé el nombre, en realidad parece un arroba raro. Tristísimo legado que nos dejó el flaco de los Santos. Marcia dice estamos en el horno como país, se lo reparten unos pocos y no piensan más que en la plata. Caraccio no se debería realizar. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos otro más que dice el proyecto Punta Ballena de concretarse sería otro daño más al ambiente en el departamento sumado a los humedales a la construcción de vivienda en primera línea sobre la costa. Sería un desastre, dice Mario. Gracias Mario. Federico dice un mamarracho no puede ser legal, es un crimen. Vania dice aberrante, respetemos la naturaleza. ¿Qué proyectos para gente adinerada ya hay? Y muchos. Y Guillermo dice no se tiene que concretar. ¿A qué costo? Es un entorno único y natural. Tiene que quedar así. Tenemos más mensajes obviamente, pero lógicamente la gran mayoría todos en contra, ¿no? Sí, a no ser el primero, que creo que les leí uno solo, que estaba a favor, pensando de alguna forma en la inversión en el trabajo que genera, lógicamente, una iniciativa en este caso de construcción. ¿Algo más para agregar? Sí, No lo tengo que ir a la último que pausa. quiero agregar es que independientemente de todo esto que estamos no debatiendo, creo que incluso comentando, porque Sí. en definitiva estamos casi todos en la misma sintonía, es lo que a mí sí me sorprende es que debatamos un tema ambiental de la forma en la que lo estamos debatiendo. Me parece que hace un par de años atrás era impensado. Exacto. Este tipo de cosas creo que avanzan en esa discusión. Si bien naturalmente estaría bueno que no se llegue con el proyecto, creo que sí apunta y vamos en un buen camino en cuanto a la discusión y a la importancia que tiene el ambiente hoy en día, que repito, me parece que hace un par de años hoy era impensado. Sin duda, sin duda. Y el rol que tiene que jugar ahí el Ministerio de Ambiente en apoyar al desarrollo de una economía sustentable, sostenible y el cuidado del ambiente y de la diversidad que tenemos en el Uruguay es fundamental. Es Agustina, fundamental. ¿algo más para decir? No, eso, me sumo a lo que decía Diego de las discusiones ambientales que nos permitimos hoy en día y bueno, creo que también tener un ministerio hace un par de años era algo impensable. Pero bueno, tener un ministerio capaz que sea más, que funcione más como contralor de estas cuestiones estaría mejor. En eso estamos. Muy bien. Una invitación, Para Nico. tenerlo para En- la foto. En eso estamos, dice el hombre ya de... Una invitación vinculada a este Deportivo tema. Nacional. Sí. El próximo domingo A ver. se vuelve a juntar la comunidad en Punta Ballena a las Sí. 16 horas para defender ese lugar, seguir ocupando el espacio, ¿no? Y haciendo lo propio. Así que la convocatoria, quienes estén por Maldonado, ¿A qué hora? el domingo a las 16 horas Bien. en Punta Ballena. ¿Qué vas a decir, Agustina? ¿No? Nada. ¿Nada más? No, te quedaste ahí Salen haciendo... unas corvinas buenísimas algunas- aparte de ahí. ¿Cómo? Gran Salen unas pesquero. corvinas buenísimas. Gran pescador usted. ¿Cómo no? Las rocas de Punta Ballena Va y ¿Por lo pesca ahí. mentiroso? y baño. Por favor. Qué feo, se Qué va a feo. tirar un amarillo Poco usted en serio. cualquier momento. No, si a mí me Bueno. pone amarilla. Vamos a venir en un ratito Amenaza. con el tema de Casa de Galicia. Si ustedes ahora, por ejemplo, tienen ciertas dudas o no están al tanto de cómo ha sido todo el proceso a nivel parlamentario, pueden ingresar en la arroba de Tarjeta Roja BTV en Instagram y ahí les contamos un poquito. El Ministerio de Salud Pública decidió intervenir en la ex mutualista Casa de Galicia. El proceso derivó en su posterior cierre y el reparto de sus activos y socios entre otros prestadores de salud.
En algunos casos sí pasó eso, en otros casos no llegó a pasar eso. Frente a esto, el gobierno remitió al Parlamento un proyecto que establecía la creación de un fondo para el pago de los créditos laborales concursales a los ex empleados. Esto implicaba la transferencia de alrededor de 8 millones de dólares que evidentemente salían del fondo ese. Sin embargo, en la Cámara de Senadores se aprobó un proyecto de ley que en este caso aumentaba ese dinero, como les decíamos, y que terminó con aprobación de Frente Amplio, de Cabildo y de algunos legisladores del Partido Nacional. Eso pasó en el Senado, fue a diputados, en diputados tuvo algunas modificaciones, pero la misma cantidad de votos para aprobarlo, pasó al Senado, se aprobó y se remitió al Poder Ejecutivo. Pero cuando llegó al presidente, el presidente tomó la decisión de vetar los primeros 3 artículos y uno de ellos tenía que ver justamente con el aporte económico del fondo, que en este caso dejaba de ser 30 como se había aprobado y volvía a ser 8 como había en este caso planteado el propio gobierno. Vamos a hablar sobre eso y queremos preguntarte a vos para que nos respondas, para que nos mandes tu opinión para el próximo bloque. ¿Qué te parece la decisión del presidente de la República de vetar parte de lo que se había aprobado en el Parlamento? Hay que agregar un dato respecto a este tema, ¿no? El Frente Amplio presentó ayer una moción para en Asamblea General levantar el veto. En la Asamblea General levantar el veto, contaría con el apoyo de Cabildo Abierto, tendría todos los votos obviamente el Frente Amplio y hay que ver qué hacen también, ¿no? Sí, y hay que ver qué hacen los Botana y Sartori, legisladores que votaron en su momento, ¿no? Hay que ver qué hacen. Pausa y ya venimos con ese tema, dale.